Hola a todos, muy buenos días. Ante todo, dar muchas gracias a Dios por este precioso día, por poder estar aquí en esta mañana. En una manera especial no quiero dejar de decir y de dar las gracias. Yo me llamo José Riobó, es mi apellido. Y bueno, yo soy uno de tantos, ¿no? Que un día también el Señor, yo vine solo, como muchos de nosotros, a otros no, otros en diversas formas y maneras. Dios obra en una manera muy especial. Esta obra que es a veces inexplicable, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Inescrutables son sus caminos, sus pensamientos, gracias a Dios que no son los nuestros. Él tiene un plan y ha tenido un plan. Yo soy uno de aquellos también que un día, cuando no teníamos este local, allí en Renedo, en una nave, era un chico, un joven, que también estaba desesperado, caí muy fondo, llegué a Reto sin poder andar, y Dios me alcanzó con una palabra. Me acuerdo en aquella convención que se habló del Salmo 23, el Señor es mi pastor. Yo estaba sin Cristo, solo tenía ganas, algo de interés ya, pero era muy duro. Pero Dios pudo conmigo. Es posible que también pueda contigo, que Dios pueda tocar en estos días tu corazón, como tocó el de tantos de nosotros. Yo me acuerdo que lo que se predicaba era que aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré porque el Señor está conmigo. Cuando regresaba para casa en la furgoneta, ahora seguramente será una sorpresa porque creo que Ginés no se acuerda, pero iba en aquella furgoneta. Yo en el medio del camino, volviendo a Asturias, que fue donde ingresé, en un vertedero de basura, allí en una casa que habíamos cogido como de ocupas, yo dije, quiero bautizarme, nada más salir de aquella convención. Dios había tocado mi vida de una manera fuerte. Desde aquel día todo cambió. Mi vida cambió hasta el día de hoy. Dios transformó mi vida. Conocí a mi esposa Águeda. Tuvimos nuestro primer hijo con dificultad. Después al otro. Y un día, estando sentado en este lugar, después de, como voy a explicar en el vídeo, estábamos allí donde está Silverio, allí en aquella columna, sentados los dos, y se habló aquí de África. Y como bien se dice, es muy bueno escuchar cuando Dios nos habla, para que podamos hacer algo. Porque feliz el hombre, o la mujer, o el joven, o el niño, feliz el hombre que oye mi palabra y la hace. Lo compararé a un hombre sabio y entendido que edifica su casa sobre la roca. Nuestra roca, Jesucristo. Y Dios tocó y alcanzó mi vida. Dios tocó y alcanzó mi vida y bueno, quisimos obedecerle. Al salir de ahí, pues bueno, yo dije, me dispuse. Esperamos 5 años en poder ir a África. Pero un día llegamos a un país, muchos hablan de preparación. Nosotros creo que Dios nos había preparado para lo que tenía preparado, porque así es el plan de Dios. Pero yo preparado no me sentía. Capacitado tampoco. Cuando llegué a aquel país y me vi allí no conocía ni a una persona. Llegamos a un lugar que desconocíamos completamente. No sabíamos a dónde ir, pero el Señor, te puedo decir que cuando tú estás en su plan, no en tu plan, en su propósito, no en tu propósito, Él siempre va por delante. Él siempre va. Y así fue. Dios tocó nuestras vidas. Hoy en día ya no estoy solo. Lo más bonito de todo es que el Señor está con nosotros y también está con vosotros. Y como llamó a aquel profeta Samuel que estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, él oyó una voz. El líder de él, Elí, en aquel momento no supo muy bien, estaba un poco dormido también. Es que estaban durmiendo, pero quizá espiritualmente también. Pero aquel joven, resumiendo, oyó la voz
Y aquel pastor después, cuando acordó, dijo, si el Señor te llama y si oyes hoy su voz, dile, heme aquí. ¿Sí? Heme aquí. Es muy bueno obedecer al Señor y a su llamado. Dios un día nos llamó, como aquel joven, como aquellos pescadores que estaban remendando sus redes. Y Dios, en aquel presente, tenían un pasado, como tenemos muchos de nosotros. Dios interrumpió sus vidas y les dio un futuro, pero que estaba en Dios, no en lo que ellos eran. Eran gente del vulgo, gente sencilla, como tú y como yo, gente que no sabían, gente que no conocían ni al Señor, pero el Señor les llamó y les dijo, venid en pos de mí. Y ellos, dejando sus redes y a sus padres, como muchos de nosotros, familia, cultura, casa, lugar, salieron siguiendo a Cristo, y Cristo les preparaba no para una tarea difícil. Aquella gente tan sencilla, lo vil y menospreciado como hemos oído, el Señor llamó a aquella gente para esta tarea de poder cambiar el mundo a través de esa palabra que es como una lámpara a nuestros pies y que alumbra nuestro camino. El Señor trajo una luz a nuestras vidas. Espero que Dios te pueda iluminar, a ti que aún no conoces a lo mejor al Señor, que es quien más me importa, aquellas personas que puedas ver con estos vídeos, como ha estado tan bonito el de Sudáfrica, y lo que ha dicho Nacho, tantos otros y tantos que van a salir. Esto es obra de Dios, sin Él no hubiera sido posible. Deja que Dios obre, deja que Dios te toque, deja que Dios te salve, deja que Dios te perdone, deja que Dios te regenere, que Dios te transforme. Él hace cosas, clama a Él y Él responderá. Él nos hace tardar. Espero que Dios toque tu vida, y si en algo he podido colaborar y ayudar, ese era mi deseo, que Dios pueda tocar los corazones, las almas, y que más gente, que pueda salir alguien, que Dios prepare a alguien, porque dice, venid en pos de mí y yo os haré. Es obra de Dios, todo esto es obra de Dios. Sin Él nada podemos hacer, como dice Juan 15, nada sin Cristo podemos hacer. Si Él está, Él hará. Él es el que hace la obra, el que te capacita, el que te prepara, y prepara todo aquello que Él tiene por delante para cada uno de nosotros. Espero que Dios os bendiga, que tengáis un buen día. Han sido muy buenos, gracias al coro, nos habéis bendecido mucho, por todas las cosas, por todos los que hacen cosas esto posible, pero sin Cristo nada podríamos hacer. Si somos algo es por su gracia, y si estamos aquí es por su gracia. Gracias por mi enfermedad, gracias porque Dios tiene propósito en todas las cosas. Y ya acabando, un día, hace no muchos días, leí un salmo. En esos pensamientos inescrutables, ¿no?, como son los pensamientos del Señor, leía un salmo que dice, Señor, yo sé que todos tus juicios son justos y en tu fidelidad me afligiste. Dios, en medio de las enfermedades, del dolor, de las necesidades, se junta con su gracia y nuestra necesidad. Dios quiere obrar. Que Dios toque el corazón de nuestros hijos, que Dios toque el corazón de nuestros amigos, de nuestros vecinos, aquel que se piensa que es insignificante aquí. Lo importante no es lo que vayamos a hacer, es lo que Dios haga, y que podamos estar escritos en el libro de la vida. Que Dios nos tenga en cuenta. Amén. Bienvenidos a Reto Mozambique. Nos encontramos en África. Vivimos en la capital del país, Maputo. Hola a todos, me llamo José Riobó y bueno, qué decir, ¿no? Soy uno de los que forma parte de la obra de Reto, de esta obra muchas veces inexplicable y milagrosa, porque si tenemos que contar las cosas que Dios ha hecho entre nosotros, pues es algo que a veces parece inexplicable, pero Dios nos permite contar sus maravillas. Y gracias a Él hemos visto su poder y manifestarse en medio de muchas situaciones, ¿no? Ya han pasado bastantes años desde que conocí al Señor, pero si tuviera que destacar cosas que impactaron mi vida mucho fue la gente que en un principio, cuando llegué a la obra, vivía con ellos. Algunos ya no están con nosotros, están con el Señor, como puede ser Carlos Papote, y me acuerdo y tengo recuerdos, ¿no?, yendo y acompañándole a las clases de ruso, que creo que fue la primera obra misionera que tuvo Reto,
Rusia. Y me tocaba mucho ver a las personas, a Julito y a Mamen yéndose a Argentina, a Fernando Salamanca yendo a un país como era Marruecos, y otros más, ¿no? Pues como iban preparando todo y entregar sus vidas, como que eso no encajaba mucho en mi vida. Había leído en la Biblia, ¿no? de que ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas del Evangelio, pero como pensaba que era algo que se leía, que Dios no lo iba a hacer entre nosotros, pero Dios lo ha hecho. Cuando Reto llevaba 10 años también, cuando se hizo la convención aquella de las misiones, aquello también tocó mucho mi vida. Y luego me vi involucrado, la verdad, en varios asuntos, en varias misiones, como lo de Polonia, como de Venezuela, cogiendo cosas, comprando cosas para poder enviar. Hasta participé de algún viaje y la verdad que veo como todo fue obra de Dios, como Dios ha ido preparando todas las cosas, no solo conmigo, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Sino en tantos de nosotros como su obra. Lo único que podemos es glorificar a Dios y darle gracias porque la verdad que Él ha hecho cosas maravillosas entre nosotros. Vivíamos en Bilbao en este momento, ya habíamos vivido en provincias, en Portugal, en otros sitios, en Extremadura, donde nació nuestro hijo, y en este tiempo vivíamos en Bilbao. Y un día casualmente, que yo nunca iba a recoger el correo, en el buzón de la casa nos llegó una carta y qué sorpresa, ¿cómo llegó la carta? Aquella carta decía, ¿no quieres poner tu nombre en una calle en Mozambique? Sentimos que no era Angola ni era otro sitio, era Mozambique, por eso fuimos a Mozambique, sabíamos que Dios nos llamaba. Y a los 2 días me llamó José y me dijo, José, hay un viaje a África, ¿iríais? ¿Estáis preparados? Sí, sí, pues dejamos nuestras cosas, que no nos importaban mucho las pertenencias ni las cosas en ese momento, ni cómo íbamos, ni de qué modo había de ser. Sabíamos que Dios prepararía y supliría nuestras necesidades y las cosas. No tanto reto, sabíamos que Dios iba a ir con nosotros y que Dios, si había hecho el llamado, Él nos daría, abriría puertas, proveería todas las cosas como es nuestro Dios, en el Dios que confiamos. Y así fue. Nos gustaría mostraros la obra que ha hecho el Señor aquí, entre nosotros y en nosotros. Recordar ante todo que Dios ha tenido toda la iniciativa, preparando el camino y la obra de antemano para que posteriormente pudiésemos andar en ella. A Él sea la gloria. En la actualidad, vivimos aquí 2 familias y unos 70 u 80 chicos. Tenemos una escuela donde trabajamos con niños de los barrios de alrededor. Ellos salían de su colegio y pues terminaban jugando por las calles, bueno, subiéndose a las tapias, subiéndose en los coches que pasaban por allí, luego se saltaban con el consiguiente peligro de poder quedar bajo sus ruedas. Y bueno, pues también en respuesta a una oración que llevábamos haciendo en el sentido de cómo podíamos ser nosotros útiles en Mozambique, ¿no? Y esta fue la puerta que Dios abrió, los niños, ¿no? Empezamos a dar clases, a hacer cositas con los niños en una mesa debajo de un árbol. Fueron aumentando de 5 a 6, ellos hablaban con otros, luego eran 10, 15, 20... hasta que llegó un punto que ya no cabíamos debajo de la sombra del árbol y veíamos que seguía creciendo, que cada vez se añadían más niños. Entonces, y nosotras siempre desde un principio hablamos del Evangelio, leíamos la Biblia, orábamos. Creo que los niños es un campo que necesita conocer de la palabra. Por algo decía Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Hasta el día de hoy hemos recorrido un largo camino. Los comienzos no fueron nada fáciles. Otra cultura, otra mentalidad, pero Dios nos fue mostrando el camino y fortaleciendo nuestra fe, abriendo unas puertas y cerrando otras, pero sobre todo trabajando en nuestros corazones como solo Él puede hacerlo.
pues eran niños que mentían, que robaban, que se peleaban entre ellos. Ahora ya pues ha cambiado mucho. Vienen a las reuniones muy contentos, muy animados. Si empieza la reunión a las 9:30, los tenemos allí a las 9. Vemos que Dios quiere hacer algo especial entre ellos. En las vidas de sus familias, que a través de ellos las madres también ya vienen a las reuniones. Pero hay un grupo de 5 o 6 que ya vemos que tienen interés y que siempre hacen preguntas. El trabajo de Dios en sus corazones está haciendo pues, un gran efecto, y eso es lo que más nos satisface. Por ejemplo, la oración de uno de los niños a mí me tocó mucho cuando empezábamos a ver el fruto, porque él simplemente en su oración decía: gracias Señor porque antes mentía y ahora ya no miento. Es un niño que se ha visto que realmente la palabra de Dios ha obrado en él, ¿no? Entonces, como ese, habría pues infinidad de pequeñas anécdotas que vemos que los niños van cambiando, que se puedan sentir en su casa, en familia, queridos, amados, y bueno, pues que también ellos puedan un día, llegado el momento, arrepentirse y formar parte del pueblo de Dios, de los siervos de Dios, de los futuros, ¿no? Pues quizá misioneros también, ¿cómo no? Nos encantaría evangelizar el país, ¿no? Graças a Deus, hoje eu sou cristão, sou uma nova criatura pela graça de Deus. Eu lhe agradeço todos os dias por esta obra que Ele iniciou na minha vida, a boa obra. A Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Llegamos a Mozambique en el año 2009, con mucha ilusión y entusiasmo, pero también con temor y respeto, obedeciendo al llamado de Dios. Y un día, pues estando en una convención como esta, para resumir, estábamos sentados, yo y mi esposa Águeda, y recuerdo, ¿no? Quiero recordar también un momento muy especial, donde de alguna manera hay un llamado y se menciona África, y nosotros mirarnos los dos, pues creo que estábamos preparados, que Dios nos estaba llamando para salir a un país. Y hablamos, lo consultamos después, nos miramos los dos y dijimos, pues vamos, ¿no? Pues dejamos también las cosas, ¿no? Dejamos esto y vamos, si Dios quiere que vayamos, pues vamos a consultarlo y vamos a hablarlo y si Dios lo permite y si es de Él, pues así será. África era algo desconocido para nosotros, unos novatos en este área del campo misionero. Aunque veníamos de estar unos 10 meses en Tanzania y anteriormente en Portugal y en varias provincias de España, esto se nos hacía grande. Solo los 4 de familia, nuestros hijos, José de 8 años, David de 3 y nosotros, José y Águeda. Y por supuesto, nuestro invitado de honor, Cristo Jesús viviendo en el corazón y dándonos esa valentía para enfrentar esta nueva situación. A veces una de las cosas que podemos tener muchos padres es de tema con nuestros hijos, pero cuando Dios te llama la familia completa. Nuestro niño tenía 3 años, tenía un problema de riñón, los médicos nos decían que no,
ir a África, también nuestros padres, nuestra familia, de decir, ¿a dónde vais? Ya de ti no disfrutamos y ahora te vas con mis nietos. Pero es importante el llamado de Dios en nuestras vidas para poder obedecerlo. Cuando llegamos, el Señor nos proveyó de una casa y durante 6 meses vivimos en ella gratuitamente. Allí comenzamos nuestros primeros cultos con algunos de los empleados que la cuidaban y algunos vecinos que asistían con sus familias los domingos. Ellos nos ayudaron a conocer un poco más de su cultura y del idioma y comenzamos a regularizar nuestra situación en el país. El país es grande y en nosotros sigue latiendo pasión para las almas, por el Evangelio y el deseo profundo de transmitir que no hay nada mejor que una vida en Cristo. Un tiempo después, encontramos una casa para alquilar y comenzamos a recibir nuestras primeras visitas misioneras. Llegaba al país nuestro querido hermano Jaime, que estuvo 10 años con nosotros y regresó a España por problemas de salud. Hoy sirve en Reto Galicia. Los chicos le recuerdan con mucho cariño. Después llegó Marco, que estuvo algún tiempo hasta que regresó a España y se casó. En el 2018 volvió a Mozambique, donde sirve junto a su esposa Yagoda y su hija Alessandra. Recibimos mucho de Dios y de vosotros, nuestros hermanos. La obra nos ha ayudado siempre, seguimos adelante. Queda aún mucho por hacer, si el Señor nos lo permite. Desde aquí os damos las gracias por vuestra ayuda a África, por vuestro esfuerzo y oración y por las visitas que tanto ánimo nos han dado, el cual recibimos de todos aquellos que han venido y que han participado con nosotros para la extensión del reino de Dios y de su Evangelio, para la obra aquí, en este continente, África. Gracias de corazón. Gracias a Dios hay obreros para trabajar en su obra, cristianos de corazón, con un compromiso de llevar las buenas nuevas a los que viven en tinieblas. Eu estava perdido no mundo, sem Deus, não é, na minha vida. E cheguei aqui e pronto, ouvi a palavra, me convenceu, não é? Ouvi a palavra, comecei a ouvir a palavra e a palavra fez efeito na minha vida. E hoje em dia vejo-me como outra pessoa, não é? Aqui na associação, estou contente, não é, por estar aqui. E pronto, para tu que me vês, não há outro lugar melhor que este. Que buscar que estar com Cristo nas nossas vidas. Então, esse é o convite que eu faço. Ahora la visión se ha extendido. El Señor ha abierto una puerta para trabajar con adolescentes que acaban los estudios y no saben qué hacer. Será un lugar en el que podrán aprender algún oficio como carpintería, electrónica, informática, piano, guitarra. También se está construyendo la iglesia, que ya está muy adelantada y donde estará la oficina de información, una cafetería, los talleres ocupacionales y otro rastro. Pero todo esto, si el Señor lo permite. Yo me sentía incapacitado totalmente, pero tenía confianza y esperanza en Dios, que si Él ponía eso en nuestro corazón, Él iría añadiendo y dándonos el valor y la fuerza para poder enfrentar aquello que Él nos estaba llamando para hacer. Y así fue.
Así fue. Hoy es el día en que esto es una realidad. Llevamos 17 años viviendo en Mozambique, en África, algo inexplicable, como dije, y que en mi mente no cabía cuando a veces pienso que yo me veo allí y con todos los chicos africanos que Dios ha tocado sus vidas. La verdad que es algo poderoso y milagroso, solo Dios lo pudo haber hecho. Y eso es lo que puedo decir. Gloria a Cristo.